Entramos a nuestro estudio número 5 en el recorrido bíblico. Vamos a estar estudiando el libro de Deuteronomio. El título de nuestro estudio es Deuteronomio, recapitulación de la ley a la nueva generación. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 29, versículo 1. La palabra del Señor dice así: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Esta es la segunda vez que Moisés da la ley al pueblo de Israel, y de ahí se deriva precisamente el nombre del libro de Deuteronomio, que literalmente significa segunda ley. No que esta sea una nueva ley, sino que esta es la segunda vez que la ley es dada o recordada. En la versión griega de la Septuaginta, este es el nombre que se registra para este libro, que en griego es Deuteronomos, que significa, como hemos dicho, segunda ley. Quiere decir que es la recapitulación de la primera ley que Moisés recibió de parte de Dios en el Sinaí. Pero esta vez, esta ley es enseñada a la nueva generación. La generación joven de los que salieron de Egipto siendo niños, y también de los que nacieron y se criaron en el peregrinaje en el desierto, puesto que la generación de 20 años o más que salió de Egipto murieron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, con la excepción, como ya se sabe, de Josué y Caleb. Moisés realiza esta recapitulación un mes antes de morir y 40 años después que la ley le fue dada por Dios en el Sinaí. Recordemos que Dios había castigado a la nación de Israel a vagar por el desierto por 40 años. Un año por cada día que los espías utilizaron para el reconocimiento de la tierra prometida. Y esto fue motivado por causa de la rebelión del pueblo, debido también al informe desfavorable de los 10 espías respecto del reconocimiento de la tierra. Moisés había hecho los preparativos de este lado del Jordán para pasar a poseer la tierra. Dios determinó que Josué sería su sucesor. Quiere decir que sería Josué el que introduciría al pueblo de Israel en la tierra prometida por medio de la conquista bélica. Lo que se encuentra en Deuteronomio no es solamente la ley, sino también una sinopsis de los acontecimientos ocurridos en el desierto. Pues muchas de las cosas que ocurrieron en el pasado eran desconocidas para muchos de los del pueblo, o que eran niños cuando estas cosas ocurrieron, o que no habían nacido. Siempre se habla de la importancia de conocer nuestra historia por aquello de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Moisés se sentía entonces responsable de dar a conocer estos hechos de su propia boca. Por esto lo hace por medio de 3 discursos o sermones. El primero se encuentra en los capítulos 1 al 4, el segundo sermón se encuentra en los capítulos 5 al 26 y el tercero en los capítulos 27 al 30.
del libro de Deuteronomio, por supuesto. Se podría decir que estos son los últimos mensajes de este gran líder. Para el Señor Jesucristo, este libro de Deuteronomio tenía mucha, pero mucha importancia, pues todas las respuestas que él dio a Satanás durante la tentación en el desierto, allá en el Nuevo Testamento, fueron citas extraídas de este libro. Deuteronomio 8, versículo 3, Deuteronomio 6, 16 y Deuteronomio 6, 13. Esto quiere decir que el libro de Deuteronomio tenía un lugar muy importante en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesús. Este libro de Deuteronomio, el último del Pentateuco, nos confirma que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, aunque naturalmente en algunas partes haya habido otros que hayan escrito alguna cosa, como por ejemplo lo que se refiere a la muerte misma de Moisés. Pero es clara una cosa. Este es el hombre que Dios eligió para revelarle las cosas que tienen que ver con los orígenes del mundo. Este es el hombre que Dios eligió para revelar los orígenes de sus antepasados y de los hechos del pueblo de Dios. Respecto de esto nos dice el libro de Números, capítulo 33, versículo 2, lo siguiente: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Vamos a ver nuestro primer punto a desarrollar en esta plática. Número 1, esta recapitulación permite recordar los hechos relevantes de la historia reciente de Israel. Vamos a abordar los capítulos 1 al 4 de Deuteronomio. Toda esta parte del primer discurso de Moisés se refiere a un resumen de los hechos narrados en los libros de Éxodo y Números. Este libro constantemente recuerda a la nueva generación de Israel los hechos ocurridos en Egipto y de qué manera Dios los había librado del yugo de más de 400 años. Todo esto va acompañado de exhortaciones pertinentes que invitan a la nación a considerar la gran diferencia que existe entre el Dios verdadero y los falsos dioses de las naciones a las que han tenido que enfrentar los israelitas y a los que con la ayuda de Dios, con la mano fuerte de Dios, han podido vencer. La palabra de Dios nos dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído, pueblo alguno, la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Hemos leído en Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 al 34. Todo este discurso tiene el maravilloso propósito de que la nación de Israel se dé cuenta que hay un solo Dios verdadero y que el mismo Dios que ha actuado de esta manera en el pasado en favor del pueblo de Israel lo seguirá haciendo. Eso es lo que dice el versículo 35 del capítulo 4. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro,
fuera de él. Esta nación de Israel es una nación altamente privilegiada y bendecida, pues a ella le ha sido dada de manera especial la revelación. Aunque lo que encontramos en Deuteronomio es una recopilación de acontecimientos ya narrados en libros anteriores, la manera como cada uno de estos episodios están abordados tiene el propósito de llamar la atención de la nueva generación al hecho de que ellos tienen que actuar diferente a como actuaron sus padres, para de esta manera poder lograr convertirse en el pueblo que Dios quiere que sean. Moisés les recuerda a esta generación joven que ellos tienen que ser una generación diferente, pues por algo Dios les ha permitido la vida. Fíjese lo que dice Deuteronomio 4, del 1 al 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros seguisteis a Jehová vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Ahí termina la cita en la que Moisés hace un reconocimiento al valor de la fe de esta nueva generación. Una de las cosas que Moisés recalca al pueblo en este primer discurso es que Dios les ha entregado la tierra prometida. Y todo lo que ellos tienen que hacer es ir a conquistarla. Que de hecho no será una tarea fácil. En Deuteronomio 1:8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ahí termina la cita. El modus operandi que ellos debían imponer, que los israelitas debían imponer en la conquista de la tierra prometida, se estrena antes de entrar en la tierra prometida. Bueno, sí, de hecho es un entrenamiento. Ellos tuvieron un entrenamiento en la derrota de los reyes enemigos, Sehón y Og. Dice el versículo 34 del capítulo 2 de Deuteronomio, igual que lo que dice el capítulo 3 del versículo 6, que dicen lo mismo: tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Wow. Así que no será una tarea fácil para ellos. No será una tarea nada halagadora. Les va a tocar una terrible guerra de exterminio, en la que ellos van a tener que ser los protagonistas. Vamos a ver el punto número 2. Esta recopilación permite recordar la ley dada por Dios en el Sinaí. Ahí vamos a ver los capítulos 5 al 26 del libro de Deuteronomio. O sea, todo eso que hemos dicho, enunciado, abarca los capítulos 5 al 26. Y como le hemos dicho en otras ocasiones, es el deber suyo, y el deber mío, y el deber de todo cristiano, leer a fondo la palabra de Dios. Hacer una lectura general de toda la Biblia de vez en cuando es muy importante.
Y usted no se puede conformar con estos estudios. Estos estudios son solamente una motivación para que usted profundice más acerca de lo que dice la palabra de Dios. Con respecto a este punto, la ley que Dios dio a Moisés y que constituye la constitución de la nación de Israel bajo el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, se les recuerda en este discurso a los hijos de Israel que han quedado como remanente, a los cuales les toca la tarea, bajo el mando de Josué ahora, de conquistar la tierra de Canaán. Los mismos 10 mandamientos que fueron originalmente escritos en piedra por el dedo de Dios, pero que Moisés rompió cuando bajó del monte y encontró al pueblo depravado, y que luego Dios le dictó de nuevo y Moisés escribió estas leyes con su propia mano en piedra. Esos 10 mandamientos que fueron escritos en la piedra son los que se les enseñan de nuevo al pueblo joven que junto a Moisés, Josué y Caleb terminaron la jornada de 40 años en el desierto. En este segundo discurso, también muy importante y lo resaltamos, se encuentra el llamado Shema Israel, que en español sería Oye Israel. El Shema es el nombre de una de las principales plegarias del judaísmo. Su nombre retoma las 2 primeras palabras de la oración en cuestión que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Existe una famosa inscripción hebrea de esta expresión. Esa inscripción está hecha en bronce a modo de bajorrelieve en forma de medallón, realizada por el escultor Beno Elkan en el año 1956 y se encuentra en la menorá de la Knesset, que es el parlamento del Estado de Israel en Jerusalén. La menorá es el candelabro y en el candelabro está esta escultura, o es parte de la escultura del candelabro, esta inscripción que dice Oye Israel en caracteres hebreos. La oración expresada en el Shema fue puesta también de relieve por Jesús en los evangelios en el Nuevo Testamento. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31, se lee que el Señor Jesucristo consideró al Shema como el primero de los 2 mayores mandamientos, y lo ligó también con un segundo mandamiento que encontró en Levítico 19:18. Dice así la palabra de Dios. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, 29 al 31. A través de la recitación de este pasaje bíblico de Deuteronomio 6, del 4 al 9, Dios quiere mantener viva en la memoria de los israelitas, desde el más viejo hasta el más joven, la fe que ellos deben tener en el único y verdadero Dios. Los israelitas están a punto ya de entrar en la tierra prometida, tierra que Dios les ha dado, y se les recuerda que todo esto ocurre no porque ellos sean un pueblo ejemplar, sino porque Dios quiere exterminar a los pueblos que habitan esos lugares a donde ellos van a entrar. Pues son gente idólatra, son gente malvada, y además porque Dios ha dado esta tierra a ellos, según lo que prometió a sus antepasados. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 9, versículos 4 y 5.
No pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Termina la cita. Casi todo lo que Moisés nos relata en el Pentateuco se puede resumir en lo que leemos en Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 10. Aquí se encuentra la declaración de fe, que no es más que el resumen de los hechos que demuestran que todo lo que Israel ha logrado ha sido por causa de Dios. Ha sido por su fe en el Dios verdadero. La existencia de esta nación se debe a la providencia divina que la mantiene a flote, porque ella, la nación de Israel, ha de ser una muestra fehaciente para el mundo de la existencia del Dios Todopoderoso. Dice así este pasaje del versículo 5 al 10 de Deuteronomio 26. Escuche. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales, y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Vamos a ver la última parte de nuestro estudio, que se titula: esta recapitulación permite recordar al pueblo el valor de la obediencia. Deuteronomio 27 al 30. Esos son los capítulos que abarca este enunciado. En este tercer discurso de Moisés, él enlista las maldiciones y las bendiciones de manera específica. Cada una de estas bendiciones y maldiciones tiene que ver con obedecer o desobedecer lo que Dios ha establecido. Le toca entonces a Israel elegir cómo quiere vivir. Si bajo maldición o bajo la bendición de Dios. Si obedece, Israel será próspero. Pero si desobedece, Israel atraerá hacia sí la maldición del exilio y el cautiverio. Cosa esta de la que ya Dios le había librado en el pasado. En el Antiguo Oriente se acostumbraba a añadir a las condiciones de un pacto, que fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, un pacto, y se acostumbraba entonces en el Oriente Antiguo añadir al pacto, convenio o alianza una serie de bendiciones y maldiciones que debían recaer sobre los que cumplían o dejaban de cumplir las estipulaciones del pacto. Este trato era muy común en la antigüedad, pues en el famoso Código de Hammurabi había ciertas estipulaciones similares
con fórmulas de bendición y maldición. En el día de hoy, cuando una persona es juramentada en un cargo político, en la ceremonia de instalación se le recuerda que si cumple fielmente a las demandas de su cargo, Dios y el pueblo le premiarán. Pero si es desleal, Dios y el pueblo se lo demandarán. Este tratamiento tiene sus orígenes en el trato de Dios con el hombre. Pues cuando Dios puso al hombre en el jardín de Edén, le señaló cuáles serían las consecuencias de desobedecer a las condiciones establecidas por Dios para mantener una relación adecuada con Él. El pacto que Dios establece con el pueblo de Israel se tiene que entender que no es un pacto entre iguales, sino que la relación es de señor y vasallo. Dios pone las condiciones y el pueblo tiene que acatarlas. O de lo contrario, el pueblo entonces tiene que atenerse a las consecuencias. Y estas condiciones que Dios establece son siempre en beneficio del hombre. Nunca en su perjuicio. Pero ni aun así, Israel se digna honrar el pacto que hace con Dios. Solamente tenemos que revisar la historia bíblica y la historia secular para darnos cuenta de esta realidad. Mire, los mandamientos y los requerimientos de Dios a Israel no son difíciles de entender, de asimilar o de guardar. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios, ahí mismo en Deuteronomio. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y aquí vienen unas palabras hermosísimas, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Deuteronomio 30, 11 al 16. ¿Usted sabía que esta no es una demanda solamente para el pueblo de Israel? Esta es una demanda para todas las personas en todos los pueblos de la tierra. Querido amigo, esta es una demanda para ti. El Señor quiere tener una relación contigo. Y Él ha establecido cuáles son las condiciones para esa relación en su santa palabra. Y tú debes hacer caso a lo que Dios dice para que te vaya bien. Finalmente Moisés queda relevado por Josué. Y en un cántico hermoso alaba la grandeza de Dios mostrada en el cuidado de su pueblo. Ya al final del libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 1 al 43. Y en el capítulo 33, del 1 al 29, termina este libro con una lista de bendiciones para cada tribu de forma individual, para cada una de las tribus de Israel. Y antes de morir, Dios le permite a Moisés ver la tierra prometida desde el monte Nebo. No se conoce hasta el día de hoy el lugar de la sepultura de Moisés. Dejo estas palabras en tu corazón, esperando que el Señor te bendiga ricamente.